Bienvenidos a la plataforma de mis respuestas de fertilidad y a la plataforma de la Sociedad Europea de Fertilidad. Para los que no conocen, la Sociedad Europea de Fertilidad tiene como misión apoyar, crear conciencia y educar a pacientes sobre temas de fertilidad y de reproducción asistida, para poder dar la información necesaria para tomar determinadas decisiones, ¿no? de cara a un proceso familiar, a un proyecto familiar. Entonces, hoy estamos con la doctora Estefanía Moreno, encantada. Yo soy Stephanie Toulemont, soy coach en fertilidad, propongo un acompañamiento emocional de los procesos de fertilidad. Y como decíamos, ¿no? Intentamos pues, informar sobre todos los temas relacionados con fertilidad, y hoy el tema que vamos a tratar es el fallo ovárico prematuro, ¿no? Las causas de esto y sobre todo las opciones de tratamiento en términos de salud y en términos de reproducción, ¿vale? Entonces, y para esto pues tenemos a la doctora Estefanía Moreno. Gracias por estar aquí. Que es ginecóloga experta en fertilidad en la clínica Tambre. Gracias, doctora Moreno. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a participar en estas respuestas de fertilidad. Y bueno, antes de nada, disculparme por el retraso, pero como las cosas del directo, como se dice, estaba en la consulta y iba con un poquito de retraso, así que disculparme. Son cosas que pasan y lo entendemos perfectamente y estamos acostumbrados. De todas formas, como decía, el webinar está grabado, por lo cual los que habéis perdido el principio o que no lo podéis ver entero, pues lo podréis ver a partir de mañana en la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad, ¿vale? Eso es importante. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Pues primero, la doctora Moreno nos va a explicar un poquito cosas acerca del fallo ovárico prematuro, sus causas y opciones de tratamiento. Mientras está hablando la doctora, podéis poner abajo a la derecha en el chat cualquier pregunta que tengáis sobre el tema o cualquier pregunta que le queráis hacer a la doctora Moreno. Después de la presentación ya volveremos con las preguntas y tomaremos el tiempo necesario para contestar a todas las preguntas. ¿Vale? Deciros que aunque las preguntas se escriban aquí en el chat, vuestra identidad queda secreta, hay un anonimato perfecto, y entonces no dudéis en preguntar lo que queráis. ¿Vale? Pues entonces lo que voy a hacer es voy a cortar el micrófono y la cámara y le voy a dar pie a la doctora Moreno para la presentación. Y cualquier cosa estoy aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de fallo ovárico prematuro o menopausia precoz, más conocido como la menopausia precoz. Sabemos que la reserva ovárica en la mujer está limitada en el tiempo. A medida que vamos siendo más mayores, ¿no? Va pasando el tiempo, nuestra reserva ovárica se va reduciendo, llegando al cese definitivo con la menopausia, que tiene lugar aproximadamente entre los 40 y 45 años, ¿vale? Este es el esquema de presentación que vamos a seguir. Primero vamos a definir y vamos a establecer las causas del fallo ovárico, los síntomas y cómo diagnosticarlo, las distintas opciones terapéuticas que tenemos y luego haremos unas conclusiones y unas recomendaciones. Como os decía, la reserva ovárica está limitada. Cuando llega la menopausia suele alcanzarse en la mujer en torno a los 40, a los 45, 50 años. Cuando esto se produce en el 1% de las mujeres, el cese de su función ovárica en el 1% de las pacientes aparece antes de los 40 años. Esto llega a ser en torno a 1 de cada 1000 mujeres antes de los 30 años, ¿de acuerdo? Es verdad que es una prevalencia muy bajita, pero hay que tenerlo en cuenta. No obstante, en casos en los que tenemos una causa, un origen familiar, muchas veces cuando preguntamos en la consulta nos dicen las pacientes, no, pues mi madre tuvo la menopausia a los 37, 38 años. Pues en ese caso la prevalencia puede oscilar en torno al 13-30% de las mujeres, ¿de acuerdo? En el 80-90% de los casos no se identifica una causa que justifique esa reserva ovárica más bajita. Es lo que se denomina un origen desconocido o idiopático.
No obstante, sí que existen unos determinados factores que pueden hacernos indicar o nos pueden hacer sospechar que podemos tener una reserva ovárica bajita. Esto es cuando hay problemas genéticos, cromosómicos, como es el síndrome de Turner, la mutación del X frágil, también ciertos mosaicismos genéticos, ¿de acuerdo? En las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes son que nuestro sistema inmune no identifica a nuestro ovario como propio, de tal manera que genera anticuerpos que atacan a nuestro ovario. Y esto puede ser también una causa de baja reserva ovárica. Está asociado, pues a lo mejor cuando tenemos problemas tiroideos, de la glándula del tiroides, de la glándula suprarrenal, como es el síndrome de Addison, el lupus eritematoso, el artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Entonces, en estas pacientes, pues siendo un ginecólogo debe estar un poquito atento, ¿no? De decir, oye, que nuestra reserva ovárica puede estar un poquito más comprometida. En alteraciones metabólicas también, y iatrogénicas, es decir, aquellos tratamientos que haya una afectación sobre el ovario, como pueden ser en pacientes con quimioterapia, radioterapia pélvica o en aquellas pacientes que hayan sufrido una cirugía sobre el ovario. En estos casos, es verdad que en pacientes jóvenes que se hayan sometido a quimioterapia o a radioterapia, muchas veces después de los años se pueden restaurar las menstruaciones, ¿de acuerdo? O sea que bueno, también ahí podemos tener, hay que estar pendientes, ¿no? De a qué edad se le sometió a la paciente a la quimioterapia y bueno, previo a ello se puede hacer a lo mejor un tratamiento de preservación de la fertilidad. Y por otro lado, por factores ambientales, aquellas pacientes que han estado expuestas durante un periodo de tiempo prolongado pues, a agentes ambientales como son pesticidas, tabaco, algunos disolventes que también pueden reducir la reserva ovárica, pueden mermar nuestra reserva ovárica. ¿Cuáles son los principales síntomas o el motivo de consulta? Pues la amenorrea, la falta de reglas. Cuando una paciente después de 4 meses sin tener periodos debe hacer una consulta, debe consultar a su ginecólogo, a su especialista. En esta consulta es de vital importancia hacer una correcta historia clínica, pues donde evaluemos estos factores, pues factores familiares, ¿no? Que le digas, oye, ¿tu madre ha tenido una menopausia precoz? Hay que preguntarle. O si, pues eso, si ha tenido alguna cirugía en el ovario en la infancia o en la adolescencia, si tiene algún problema, pues a nivel de lo que hemos estado hablando, de la glándula tiroides, algún problema de una enfermedad autoinmune. Luego también nos vamos a ayudar de marcadores ecográficos, como es una buena valoración del ovario, ¿de acuerdo? Viendo el recuento de folículos centrales que presenta esa paciente, también para ver la reserva ovárica, ¿de acuerdo? Y de marcadores hormonales, como es el estradiol, la FSH, la LH y la hormona antimuleriana. Posteriormente también sería conveniente, pues en el caso de que lo veamos, descartar que no haya una causa genética, ¿de acuerdo? Después de toda esta historia clínica, descartar que no haya una causa genética que justifique en este diagnóstico. Por otro lado, vamos a tener pues, pacientes que no hayan tenido sus deseos reproductivos cumplidos, pues a lo mejor también consultan por infertilidad, por dificultad a la hora de concebir, que es otra de las consultas por las que podemos diagnosticar una baja reserva ovárica. Y luego pues, los propios síntomas asociados al déficit de estrógenos, como es el insomnio, la sequedad vaginal, los sofocos y a largo plazo, o sea, ya con el tiempo, pues más problemas a nivel óseo, o sea, de osteoporosis y también cardiovascular. Uno de los miedos, sobre todo en aquellas pacientes que no han tenido sus deseos genésicos cumplidos, es que nos consulten, ¿pero voy a poder ser madre? Pues claro que sí, ¿de acuerdo? De hecho, es importante hacer un abordaje multidisciplinar de lo que es un diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura. ¿Por qué? Porque el que te digan que tienes que puedes tener una menopausia más precoz puede tener un gran impacto emocional en aquellas pacientes que no tengan, por lo tanto, que no tengan sus deseos genésicos cumplidos suele ser un factor emocional importante, una repercusión emocional importante. Por eso viene bien hacer un asesoramiento un acompañamiento y un apoyo psicológico, ¿de acuerdo? De las pacientes. Hay que hacer un diagnóstico de la causa, un tratamiento de los síntomas y también un tratamiento de, bueno, pues en aquellas pacientes que no hayan cumplido sus deseos reproductivos, pues también tratarlo, ¿de
acuerdo? Hasta en un 5 o 10% de las pacientes que son jóvenes y que no tienen un cese completo de su función ovárica pueden tener ciclos menstruales transitorios y espontáneos. Por lo tanto, se pueden quedar embarazadas de forma espontánea en casa, ¿de acuerdo? No, ya os estoy diciendo que es hasta un 5 o un 10% de las pacientes. Cuando las pacientes son jovencitas y no tienen sus deseos genésicos totalmente cumplidos, pues también podemos llevar a cabo una FIV con ovocitos propios. Por supuesto, siempre informando a la paciente de que la recuperación ovocitaria, el número de óvulos que vamos a poder obtener en una punción después de una estimulación ovárica, no va a ser un número de ovocitos muy alto. Por eso es importante, y en TAMBRE tenemos nuestra unidad de baja reserva ovárica, ¿de acuerdo? En el que hay protocolos de estimulación que están personalizados e individualizados para cada una de nuestras pacientes, para cada una de las particularidades que puedan tener esas pacientes, ¿de acuerdo? Hay que hacer un abordaje y un tratamiento muy personalizado, ¿de acuerdo? En cuanto a los protocolos de estimulación. Luego, cuando la paciente pues ya tiene un cese completo de su función ovárica, podemos recurrir a un tratamiento de donación de ovocitos, ¿de acuerdo? Es cierto que no existe ningún fármaco que permita reactivar el ovario. No obstante, existen técnicas en investigación que actualmente son innovadoras y que está centrado en conseguir el reclutamiento de los folículos dormidos, de los folículos que aparecen en el ovario pero que no responden. Esto es un tratamiento en investigación, ¿de acuerdo? Y se denomina y consiste en hacer, se llama OFA, ¿de acuerdo? Y consiste en hacer fragmentos de parte de la corteza ovárica, ponerlos en medio de cultivo y luego posteriormente hacer un autotrasplante de esos fragmentos de corteza ovárica. Esto ya os digo que es una técnica en investigación, ¿vale? Pero actualmente no existe, ya os digo, ningún fármaco capaz de reactivar al ovario, ¿vale? Esto sería simplemente lo que hay ahora mismo en investigación. Luego, por supuesto, tenemos que, si la paciente ya tiene sus deseos genésicos cumplidos, hay que hacer un abordaje de los síntomas para mejorar su calidad de vida. Para ello hay que hacer un tratamiento hormonal sustituido con con estrógenos y progesterona para mejorar la calidad de vida de las pacientes, pues que no presenten sofocos, que no tengan sequedad vaginal y, muy importante, que a largo plazo tampoco puedan tener un problema de osteoporosis ni ninguna enfermedad cardiovascular. Y luego, como siempre, pues es importante promover un estilo de vida saludable, abandonando el hábito tabáquico, recomendando realizar una actividad física regular, moderada, una dieta equilibrada, pero muy importante, ya os digo, dar un apoyo emocional, ¿de acuerdo? Cuando una paciente es joven y la diagnosticamos de una reserva ovárica disminuida o de una menopausia prematura, eso tiene un factor emocional muy importante y generando en muchos casos ansiedad, depresión, así que el manejo debe ser en todo caso siempre multidisciplinar. Como conclusiones e ideas para llevarnos a casa, pues para mí siempre en aquellas pacientes cuya familia hayan tenido una menopausia precoz, siempre consultar con el ginecólogo. Desde la consulta de ginecología, desde la consulta de una consulta ginecológica, de revisión ginecológica normal, hacer también un tratamiento preventivo, ¿no? Valorando bien, pues cuando tenemos una paciente con alguna alteración, alguna enfermedad autoinmune, hacer una labor también preventiva de información, de asesoramiento de la reserva ovárica que tenemos las mujeres, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos un diagnóstico en el que se nos vaya a tener que someter a un tratamiento pues, de quimioterapia y radioterapia, pues recomendar, por supuesto, hacer una preservación de la fertilidad con una vitrificación de ovocitos antes de someternos a este tipo de tratamientos. En cuanto a si si tenemos que someternos a una cirugía sobre el ovario, pues ser siempre muy conservadores a la hora de programar la cirugía, porque es importante, o sea, cuando quitamos un trocito del ovario, pues ya estamos reduciendo la reserva ovárica. Por tanto, es importante que seamos conservadores también a la hora de realizar estas cirugías. Y como es lo que os he dicho, siempre un abordaje multidisciplinar de las pacientes. Pues nada, muchísimas gracias por
por vuestra atención y desde Tambre siempre estaremos encantados de poderos resolver todas las dudas que tengáis. Y, o sea, ahora vamos a pasar a un periodo de preguntas, pero cualquier duda que tengáis previamente, yo estaré encantada de contestarosla a nivel privado. Pues muchas gracias, doctora Moreno. Yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Del que no se habla tanto y es muy importante. Creo que efectivamente, creo que es un tema de que siempre hacemos más webinars, ¿no? Orientados a la donación, al tratamiento de fecundación in vitro, pero poco se habla de lo que es la insuficiencia ovárica precoz. Y es verdad que estamos hablando de que es el 1% de las pacientes a las que les afecta, pero son pacientes muy jóvenes, muchas de ellas no tienen sus deseos genésicos cumplidos y creo que, por ejemplo, simplemente que las mujeres nos solemos someter a revisiones ginecológicas de forma regular, ¿no? O al menos deberíamos, pues esa labor que puede hacer el ginecólogo, o sea, ese filtro que puede hacer al ginecólogo es una labor preventiva súper importante. Sí, sí, mucho. De hecho, yo conozco a muchas pacientes que vienen para preservar su fertilidad y se dan cuenta en este momento de que tienen un fallo ovárico prematuro y que no pueden congelar sus ovocitos y que tienen que pasar ya directamente a un proyecto de maternidad que igual no estaba previsto. Sí, ya es cierto. Y muchas pacientes también, al abandonar los anticonceptivos, ¿no? Que han estado con tratamientos anticonceptivos durante mucho tiempo, se plantean su gestación y dicen, vale, si es que no me baja la regla, pues ya os digo, si a los 4 meses de haber suspendido los anticonceptivos, si tras 4 meses no hemos tenido la regla, siempre hay que consultarlo, porque por lo menos para descartar que no haya ninguna patología asociada a esa falta de reglas. Sí, sí. De hecho, en los comentarios era más un comentario que una pregunta, ¿no? Pero alguien decía, debemos hacer la prueba de la AMH, la antimulleriana, en mujeres jóvenes para depistar el fallo eventual y actuar a tiempo. Es difícil, ¿no? Saber en qué momento tenemos que hacerlo, ¿no? En todas las mujeres de 30 años tenemos que hacer este test o... Yo creo que es algo que deberíamos hacer, o sea, pero bueno, yo también a lo mejor tengo una visión más sesgada por mi trabajo, ¿no? Por mi práctica clínica, pero creo que en una revisión ginecológica con una ecografía podemos hacer un recuento de folículos antrales, no requiere una técnica muy elaborada, ¿de acuerdo? Podemos hacer una simple valoración y en aquellas pacientes a las que quizá no veamos una buena reserva o una reserva ovárica acorde a la edad que tienen, solicitarla. Al final, y si no de entradas, es que al final estamos hablando de que es una analítica, una extracción de sangre que es sencillo, el resultado es, a los 48 horas tenemos el resultado de la hormona antimulleriana y nos puede ahorrar más de un problema. Sí, es un test muy sencillo que de hecho se podría plantear de manera casi sistemática en la primera consulta ginecológica, ¿no? O sea, quizá no con 20 años, pero con 25, 30 sí, o con 35. Sí. Sobre todo también porque actualmente estamos demorando la maternidad cada vez más. O sea, igual que antes a lo mejor teníamos hijos con 30 años o planificábamos una familia con 28, 30, 32 años, ahora la situación actual que vivimos no es tan sencilla. Estamos demorando más la maternidad. El hecho de que las mujeres alcancemos puestos de responsabilidad, de que nos formemos, también el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Hasta que conseguimos un trabajo estable, bien remunerado, pues tardamos. Entonces, ante esa situación, ante ese escenario de a lo mejor con 30 años no buscar el embarazo de manera inmediata, pues en esas mujeres habría que solicitárselo, por lo menos para plantearles una vitrificación de óvulos. Exacto, sí. Bueno, yo creo que es cuestión de educación y de educación, ¿no? Y de sensibilización en general. Es más, yo creo que una cuestión de sensibilización, que afortunadamente cada vez más lo tenemos. O sea, estamos más informadas y sí. más, bueno, se habla más de ello, por lo menos. Vale. Bueno, pues voy a leer las preguntas que hemos recibido. La primera, ¿hay algo que podemos hacer para prevenir o retrasar el fallo ovárico prematuro si hay un factor genético? Si hay un factor genético, yo me recomendaría, porque es que no hay nada que podamos revertir, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tener en cuenta que hasta el 80 o 90% de las pacientes no hay una causa identificada. Si ya tenemos la sospecha de que mi madre, mi hermana,
mi abuela han tenido una menopausia prematura, yo en estas pacientes directamente lo que les recomendaría es hacer una consulta de información y si realmente nuestra reserva ovárica está un poquito comprometida, directamente congelar óvulos. Vale, ok, pero no hay nada que podemos hacer ni siquiera para retrasarlo. No, evitar, pues eso, lo que hemos hablado previamente, estilo de vida saludable, dieta rica en frutas, verduras, evitar procesados, evitar el tabaco, ¿de acuerdo? Pero poco más podemos Poco más. hacer. Vale. ¿Con qué nivel de antimoleriana podemos intentar una FIV con nuestros propios ovocitos y a partir de cuándo tenemos que pasar a ovodonación? Bueno, ahí habría que hacer, pues cuando tenemos unas hormonas antimulerianas por debajo de 0,05, hemos tenido periodos a lo mejor de ausencia de reglas, tenemos una FSH muy elevada y una LH muy elevada, ahí al hacer un tratamiento tenemos una alta probabilidad de que no respondamos, ¿de acuerdo? Realmente yo creo que intentarlo con los propios óvulos siempre hay que dar una oportunidad, ¿de acuerdo? También hay que ver el estado que tengan nuestros ovarios, cómo se encuentra nuestro ovario, si el ovario tiene más aspecto atrófico, pero sobre todo lo que va a marcar el paso a la ovodonación es la analítica hormonal y también la edad de la paciente. Y si tiene, no es solo tener una hormona antimuleriana bajita, sino también tener síntomas asociados, como pueden ser los sofocos, el insomnio, ¿de acuerdo? Hay que, en estos casos, más que un nivel de corte para hacer una cosa u otra, depende mucho de la paciente en su conjunto, de evaluar los distintos valores, los síntomas, la hormona antimuleriana, las determinaciones analíticas y también el estado de los ovarios, que eso lo podemos hacer con una ecografía. Es lo que decía durante la presentación, ¿no? Lo importante es individualizar el diagnóstico y el tratamiento. Totalmente. Es verdad que hay muchos protocolos acerca de la baja reserva ovárica, que es un tema que se ha avanzado mucho, ¿de acuerdo? Que se ha estudiado mucho, pero bueno, tenemos que seguir estudiando y sobre todo tenemos que seguir pensando en cada una de nuestras pacientes, ¿de acuerdo? No se puede dar. Yo siempre digo en este tipo de webinar que cuando hay una paciente que esté en esa encrucijada, que nos consulte, que nos dé sus datos específicos para poderle dar un mejor asesoramiento. Sí, claramente. Vale. ¿El tratamiento con PRP puede ayudar en un caso de fallo ovárico? ¿Y qué perspectivas tenemos sobre estos tratamientos? Pues ahora mismo, como lo más en investigación y lo que mejores resultados está dando es la fragmentación de corteza ovárica, ¿de acuerdo? El plasma rico en plaquetas es una técnica que es experimental, ¿de acuerdo? Que es centrifugar la sangre de la paciente, o sea, hacer una analítica de sangre, se centrifuga y aquellos factores de crecimiento, o sea, digamos que se selecciona la sangre y los factores de crecimiento se instilan en el ovario, en la corteza del ovario. Digamos que es como hacer una punción folicular, pero sin extracción de óvulos, sino inyectando en la corteza todo lo que es el plasma rico en plaquetas. Nosotros en la clínica Tambre lo tenemos, o sea, lo tenemos incorporado a nuestros servicios, pero es verdad que los resultados no están siendo tan esperanzadores como inicialmente parecían, ¿de acuerdo? Vale. O sea, no va a tener ningún efecto deleterio sobre la paciente, pero actualmente tampoco no está siendo el tratamiento tan espectacular como pensábamos que pudiera ser. Vale. Sobre todo, o sea que sí que había muchas esperanzas, pero al final no parece que esté dando tantos resultados positivos. Tiene resultados mejores en pacientes por debajo de los 37 años, en aquellas pacientes que no hayan tenido un cese, o sea, que no presenten una falta de reglas de muchos meses de evolución, ¿de acuerdo? Pero como tal es un tratamiento experimental y actualmente no tenemos unas expectativas tan altas como puede ser con lo que es la OFA, con lo de la fragmentación de corteza ovárica. Ok, vale. A ver. Vale. Si paso por un protocolo de ovodonación, ¿tengo las mismas probabilidades de éxito o afecta también a la implantación del embrión? En principio no. O sea, la ovodonación, la insuficiencia ovárica es un problema de los ovocitos, es un problema de la función ovárica, pero no hay ningún problema con el tratamiento de ovodonación, tiene la misma tasa de éxito que cualquier otra paciente, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Vale, solo afecta a la capacidad ovárica y no al endometrio. Exacto. Vale.
Vale, y luego tengo 35 años y un fallo ovárico precoz. Si intento una FIV con mis ovocitos, ¿será necesario hacer el DGP? Y, en general, ¿cuál es el protocolo recomendado? Pues en principio, con 35 años, por un diagnóstico de fallo ovárico precoz, sin abortos de repetición previos, ni fallos de implantación, ni tampoco un cariotipo alterado de ambos miembros de la pareja, no sería necesario hacer un DGP. ¿No? Se puede llevar a cabo, por supuesto, pero es una herramienta que se puede utilizar, pero no sería necesario. Yo en pacientes con baja reserva ovárica establezco el protocolo de doble estimulación, de Duostin, de Dual, que hacer 2 estimulaciones de forma consecutiva. ¿Por qué? Porque parece que nuestro ovario tiene memoria, ¿de acuerdo? Estamos hablando de someternos a un primer ciclo de estimulación y luego al cabo hacer esa punción y al cabo de los días empezar otro segundo ciclo de estimulación. Es verdad que los pacientes, los ovarios de mujeres jóvenes son como más agradecidos a una baja reserva ovárica que una mujer de 40 años, ¿de acuerdo? O de 42 años. Parece que responden mejor y que el ovario tiene memoria. Entonces, al hacer 2 estimulaciones de forma consecutiva, aquellos folículos que pueden no haber respondido durante la primera estimulación los podemos recuperar en una segunda. Vale. Ese sería el tratamiento, la doble estimulación. Y luego, pues en cuanto a protocolos de estimulación en baja reserva ovárica, yo soy muy favorable a administrar una gonadotropina que tenga efecto LH para mejorar también calidad ovocitaria. Luego hay ciclos con clomifeno, también se habla mucho de los tratamientos con testosterona en el ciclo previo, pero los tratamientos neoadyuvantes, pues con testosterona y con otros fármacos, no han mejorado los ciclos. Ok. Y la Dual Steam se hace, o sea, el concepto es que se hace 2 ciclos de estimulación seguidos, es decir, que se hace la punción y enseguida se vuelve a estimular sin esperar a la regla. Exacto, es una estimulación en fase lútea, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es recuperar el mayor número posible de óvulos en el menor tiempo, ¿vale? Es el objetivo final que tiene. O sea, al final, en pacientes con baja reserva ovárica, el factor más limitante es el tiempo, ¿de acuerdo? Porque a medida que va pasando más tiempo, nuestra reserva ovárica se va reduciendo. Entonces, un mes antes puede ser vital para conseguir un ovocito más. Y al final, un ovocito de una mujer de 35 años se puede traducir en un embrión y esto en una gestación, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y hay más efectos secundarios cuando se hacen 2 estimulaciones seguidas o el cuerpo ya lo acepta bien? En principio el cuerpo lo acepta de forma correcta, ¿de acuerdo? No hay más efectos secundarios. Vale. No, al final tenemos que tener en cuenta que son pacientes con baja reserva ovárica, entonces la respuesta a la estimulación que van a hacer no es muy alta, no se van a sentir muy sintomáticas. Vale, y luego, sí. También el OSTI lo proponemos como de forma consecutiva, pero hay veces que por motivos biológicos sabemos que la ecografía no está bien y a lo mejor hay que dejar pasar una regla, o sea que esto es algo, como siempre os digo, es algo que se propone, pero luego todo esto hay que ir viendo cómo evolucionamos, hay que ver cada paciente en cada momento, porque esto es biología, muchas veces sería más fácil si esto fueran matemáticas exactas, pero esto es biología y hay que adaptarnos también un poco a cómo esté respondiendo nuestro cuerpo y cómo esté respondiendo nuestro ovario. Claro, sí. Vale. Ok, pues yo creo que voy mirando, yo creo que no hay más preguntas. En todo caso, lo importante es tener como un diagnóstico personalizado, por lo cual, si tenéis cualquier pregunta o duda o lo que sea, si entiendo bien, doctora Moreno, se puede pedir una consulta online o presencial con la Clínica Tambre para tener un primer diagnóstico y una primera orientación de tratamiento, ¿no? Eso es. Vale. Perdón, estoy un poco resfriada. Vale, pues yo creo que ya estamos. Si no hay más preguntas, yo creo que no. Pues si no hay más preguntas, pues solo nos queda desearos felices fiestas, ¿no? Que ya estamos llegando a esta época del año. Muchas gracias por todo esto, doctora Moreno.
Muchas gracias a vosotros, felices fiestas. E insisto, cualquier duda que tengáis, cualquier Sí. cosa que me quieran consultar, estaré encantada de poderse resolver. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos y a todas y felices fiestas. Genial. Adiós. Chao.